Denuncia en auditoría patrones del IMSS. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo realizarla? ¿Cuáles son sus elementos, lo básico? Porque en el departamento de auditoría patrones les van a explicar, pero vamos a ver ahorita qué decir y cómo hacerlo. Ujú. Quiero decirles, para comenzar este tema tan importante para los trabajadores, que la seguridad social es definida como un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad, fíjense bien, por la sociedad, con el fin de garantizar a todos los miembros una apropiada protección suficiente contra los riesgos a los que se hayan expuestos. Estos riesgos son la enfermedad, la vejez, el desempleo, la muerte, los accidentes de trabajo y la maternidad. Estos son todos los riesgos que sufre cualquier persona que vive en esta sociedad y que deben ser protegidos. Existen métodos directos e indirectos para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones patronales ante el Seguro Social. El Seguro Social, en su faceta de organismo fiscal autónomo, puede requerir de los patrones la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de sus cargas de seguridad social. Estas cargas de seguridad social, compañeros, son obligatorias, son ineludibles para las empresas. No hay forma en que digan yo no las cumplo. No, es una obligación de ley. Ello puede ser mediante una visita domiciliaria o a través de una revisión de gabinete. Las revisiones de gabinete son terribles o de escritorio. La finalidad es corroborar que los contribuyentes, o sea, las empresas, cumplieron cabalmente con sus obligaciones previstas en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Este ordenamiento, la Ley del Seguro Social y el Reglamento del Seguro Social, toda esta posibilidad de revisar a las empresas desde el orden interno, tiene su fundamento en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, que establece el siguiente: los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el instituto por contador público autorizado por el mismo instituto, en los términos que señala el reglamento. Ok, pero las empresas que tienen menos de 300 trabajadores, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, pues esta revisión de gabinete. ¿Qué es una denuncia? Es la manifestación por escrito, correo electrónico, presencial, telefónico, efectuado por ti, trabajador, o por los beneficiarios, o si eres sindicalizado por tu representante legal, presentada a tu nombre, y también se puede hacer de forma anónima, en la que se señalen las presuntas irregularidades del patrón. Fíjense bien que los objetivos de estas revisiones para las empresas es que este acceso a los servicios de salud esté garantizado de manera universal para todos los trabajadores. Esta eh, eh, provisión de seguridad y de servicios de salud debe estar garantizada y adecuada conforme al riesgo de trabajo del trabajador. Los recursos y las medicinas, los medicamentos, la rehabilitación debe ser también un insumo básico garantizado y deben lograr la reinserción total del trabajador que sufre estos accidentes por riesgo de trabajo o sea, lo más posible para que pueda reingresarse a trabajar. ¿Qué información y documentación necesitamos? Primero, el nombre completo del trabajador, pero recuerden que también la pueden hacer de manera anónima. El número de seguridad social, si es que ustedes están dados de alta ante el instituto. Acabamos de hablar ahorita, de platicar, que hay trabajadores que llegan a la unidad de urgencias de cualquier entidad del Seguro Social y no están dados de alta, pero llegan por accidente de trabajo. En ese momento se les da la atención. El importe del sueldo percibido y la periodicidad del pago, la fecha de ingreso al trabajo,
Si existe o si tienen algún comprobante de pago y forma en que reciben este salario, si se pudiera, que es lo mejor, el estado de cuenta bancario con el número de cuenta bancaria del patrón y tu identificación oficial. Otros datos importantes. ¿Hay alguien por ahí que tenga abierto su micrófono? Les suplico por favor que lo cierre. Otros datos importantes. Credencial de trabajo proporcionada por el patrón si es que cuentas con ella. Contrato de prestación de servicios en su caso. Razón social o nombre comercial del patrón. Esto a veces es difícil el RFC, pero si lo tienen, adelante. Domicilio en que se localizan las oficinas principales del patrón. Domicilio del centro de trabajo donde labora el trabajador y número de trabajadores aproximados en el centro de trabajo. Entonces, ya que tenemos estos datos, también en el Departamento de Auditoría Patrones nos van a explicar. La verdad es que la atención hacia el trabajador en este departamento es buena. ¿Qué elementos verifica una auditoría del IMSS a una empresa autorizada? Que todos los trabajadores estén inscritos correctamente, con el riesgo de trabajo que le corresponde. La determinación de salario base para el pago de las cuotas al IMSS, buscando que se integre y armonice de acuerdo con la ley del Seguro Social y sus reglamentos internos, porque las empresas, híjole, de verdad son terribles y dan de alta al trabajador con un sueldo muy bajo que no corresponde a la actividad que está desempeñando. La adecuada clasificación de riesgos de trabajo, el correcto cálculo, la retención y el entero de las cuotas al Seguro Social, el cumplimiento de todas las obligaciones involucradas, como nóminas, avisos y declaraciones. Y si se cuenta con manuales, protocolos o planes que validen los diversos procedimientos de registro de sus trabajadores. Esto incluye también la auditoría de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el rubro de seguridad de higiene. Todo esto son obligaciones de las empresas, no pueden decir que no. Uh-huh. ¿Qué pasa si no se cumple a tiempo con estas obligaciones? El artículo 304 de la misma ley del Seguro Social nos detalla que los elementos a considerar por incumplimiento cuando se realicen en forma extemporánea a lo estipulado en la ley será que se considerará el incumplimiento no espontáneo, fíjense bien, se considerará el cumplimiento no espontáneo en el caso de la omisión que sea descubierta por el instituto. ¿Qué tal? Cuando el instituto descubre las omisiones del patrón, va con toda la ley. Que la omisión haya sido corregida por el patrón después de que el instituto hubiera notificado una orden de visita domiciliaria o una inspección, o la denuncia, pues se verifique la denuncia, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por el mismo, tendiente a la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Es decir, que si el patrón una vez que ya le llegó la visita porque hicieron una denuncia correcta, lo cambia rápido, es menos la multa. Pero la más grave es cuando la omisión es descubierta por el instituto y el patrón no hace nada. Y es la menor también cuando la omisión haya sido corregida por el patrón con posterioridad a los 15 días siguientes a la presentación de un dictamen por contador público autorizado ante el instituto respecto de estos actos u omisiones que hubiera incurrido y que se observen en el dictamen. Quiero comentar en este momento que toda la protección de la seguridad social es para todos los trabajadores. La empresa no tiene derecho a elegir trabajadores que van a estar inscritos y trabajadores que no vayan a estar inscritos en el Seguro Social. Tenemos una serie de principios en el derecho del trabajo, en especial de la seguridad social, y uno de los más importantes es el de la universalidad, donde todos los seres humanos, sin excepciones, ante la misma circunstancia o contingencia que son los accidentes de trabajo, reciben una cobertura igual de la seguridad social.
Este principio de universalidad supone un acceso universal a la asistencia médica, a la sustitución de ingresos perdidos, que es cuando el Seguro Social te paga tu sueldo por todo el tiempo que no estás trabajando. Los recursos básicos para que puedas llevar a cabo tu rehabilitación, como son los medicamentos, y tratar de que por medio de una rehabilitación tengas una reinserción social garantizada. Ujú. La visita domiciliaria es el acto a través del cual, entonces, el personal del Seguro Social acude directamente al domicilio fiscal del patrón para verificar la observancia de sus deberes. En la revisión de gabinete, que así se llama esta visita domiciliaria, el Seguro Social verifica la documentación referente al cumplimiento de las cargas patronales en sus oficinas administrativas. No hay forma de que el patrón se sustraiga de estas obligaciones. Son obligaciones ineludibles. Y también otro de los principios muy importantes que todos los trabajadores deben conocer es la igualdad de trato. En este principio de la igualdad de trato, que es vital en el derecho de la seguridad social en nuestro país, se define o se trata de que todo ser humano como tal tiene el derecho a la seguridad social, prohibiéndose toda clase de discriminación en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, inclusive el origen nacional o social, su posición económica, su nacimiento o cualquier otra condición. Es entonces que los trabajadores nacionales y los extranjeros tienen derecho a estar protegidos con este seguro de riesgos de trabajo y que su actividad económica esté protegida en todo momento. Este principio de igualdad de trato nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de este tratado internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2.1. Bueno, vamos a terminar el video del día de hoy y si quieren recibir información sobre derechos laborales, por favor intégrense a nuestra lista de participantes, envíen un correo a centrodigitallaboralcdl@gmail.com y les voy a dar información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo, así que si nos siguen, si nos conocen y les importa lo que hago, lo que hacemos, qué bueno, un trabajador y trabajadora informada más. Gracias por verme, les pido que se suscriban al canal para que tengan siempre información que les ayude a defenderse y a defender sus derechos laborales. Yo soy Elide Barreiro, muy buenas noches, muchísimas gracias. Ah, no, me faltaron las preguntas, perdón. Esta sesión tiene preguntas y respuestas. Don David Lugo, adelante. Muy buenas noches. Sili, cuando ocurre algún accidente, por ejemplo, yo llevo mi dictamen hay unos documentos que nos da el Seguro Social. El patrón se niega a firmarlos porque el Seguro Social nos da esos documentos, los cuales tiene que llenar el patrón o firmarlos de recibido. Nosotros podríamos hacer algún tipo a ir a auditoría patrones para Sí, denunciar estos hechos. sí, claro que sí. Lo que tenemos que hacer es ir a auditoría patrones y decir dónde trabajamos, de qué trabajamos y por qué tuvimos ese accidente de trabajo. O también en nuestra consulta regular, decir en dónde trabajamos y cuál es nuestra actividad económica, que trabajamos en alturas, que trabajamos en torre, que trabajamos en poste, que somos cableros, torreros. Ujú. Eso queda registrado en el expediente y sí, es muy importante. Y se puede hacer aunque el patrón no nos quiera firmar nada, no importa, para eso es la denuncia. Muchas gracias. Don Fernando Velasco, adelante. Buenas noches a todos. Hoy en día las empresas hacen una mala práctica de primero contratarlos, pagarles en efectivo y después, si consideran que es bueno un elemento el trabajador, ya lo dan de alta. Eso Vamos a igual avanzar. se puede
documentar por parte del trabajador con la auditoría patrón. Sí se puede y se debe hacer. Tiene razón. Muchas gracias, don Fernando. Israel de la Rosa, adelante. Sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Lick, como trabajadores, muchas veces, la mayoría de las veces, los patrones abusan del horario de trabajo. Se puede denunciar ese exceso de horario de trabajo para que se les haga la auditoría. Sí, ¿por qué? Porque todas las condiciones de trabajo están sujetas a la revisión del Seguro Social. Recordemos que en los dictámenes, cuando un trabajador ingresa a la sala de emergencias, de la sala de urgencias de cualquier entidad del Seguro Social, el primer rubro que verifica el Seguro Social es cuándo fue su descanso. Increíblemente, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es un factor importantísimo en el riesgo de trabajo, en los accidentes de trabajo, que el trabajador no descanse de manera correcta y que los turnos sean demasiado largos o que se vaya uno tras otro, ¿no? El trabajador tiene que descansar. El trabajador no puede em, abusar así de su cuerpo. Y esos son mucho los orígenes de muchísimos accidentes de trabajo que de manera tremenda terminan con la integridad y con la vida de los trabajadores. Y sí se pueden hacer por medio de la denuncia en auditoría patrones. ¿Quién Gracias. más? Adelante. ¿Nadie más? Ok, Buenas noches. Ya, es adelante, que no podía prender mi teléfono, mi micrófono. Bueno, adelante. cubriendo la pregunta que hace el ingeniero Israel, la pregunta es checar o evaluar los turnos, los horarios de trabajo, y dentro de eso, la obligación de la empresa a darnos la capacitación necesaria para poder realizar el trabajo que ejercemos o tenemos como meta, que es los trabajos en altura para protección y saber hacer las cosas, porque hay muchos compañeros que no saben trepar escaleras. ¿Eso sí Claro. también se puede pasar? Claro que sí. La empresa tiene la obligación completa de dar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Y un trabajador que no sabe utilizar los equipos de seguridad o los equipos básicos para desempeñar su función puede tener o tiene un riesgo tremendo de sufrir un accidente de trabajo. Tiene razón. Todo esto se debe denunciar en el Departamento de Auditoría Patrones. Don Hugo Moreno, adelante. Bueno, ¿nadie más tiene ninguna pregunta para cerrar el video del día de hoy? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Les agradezco mucho. Yo soy Elide Barreiro. Buenas noches.